Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, estamos con mucho gusto estableciendo contacto en el programa Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Este programa lo tenemos ya establecido desde hace varios años y tiene el interés de ofrecer panoramas de comprensión de Querétaro, el país y el continente y el mundo entero. Y desde luego el tema que tenemos preparado para hoy es un tema fundamental, justamente porque el domingo próximo tenemos un acontecimiento electoral especial que hace más de 150 años no existía en el país, y justamente el domingo próximo vamos a dar el primer paso para reiniciarlo. Y por eso vamos hoy a entrevistar a dos compañeros invitados, amigos, que además han estado trabajando, como muchos mexicanos, han estado ellos dos trabajando, haciendo análisis específico de quienes están siendo postulados para ocupar los cargos de ministros, desde ministros hasta jueces. Al rato vamos a ir hablando específicamente acerca de ellos, pero bueno, como estamos en el programa de Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo, pues tenemos que identificar la importancia que tiene el que hagamos este ejercicio y tenemos que señalar pues que la del domingo próximo es una jornada que es consecuencia de la reforma constitucional que comenzó en el 2024, en septiembre, para elegir jueces, magistrados, ministros por voto directo de la ciudadanía, que como digo, hace más de 150 años ya se había abandonado, y por lo tanto se procedía a la definición de jueces, magistrados y ministros por una vía indirecta totalmente. Las elecciones que ha habido en el siglo y medio que antecede, o sea, cuando no se eligieron a los jueces, magistrados y ministros, allí no participaron ahí participaron directamente los partidos políticos o sus estructuras, y en las elecciones que va a haber el domingo próximo no participan los partidos políticos ni sus estructuras, al menos no directamente. Y esto impide que, por tanto, se dé lo que normalmente en época electoral advertimos, las alianzas partidistas. Y tampoco hay campaña política, y menos campaña política con recursos públicos. Las candidaturas tienen hoy más un tinte ciudadano, aunque obviamente hay intereses de partidos que están involucrados, pero de forma indirecta. Como decía, se va a elegir el domingo próximo a jueces, magistrados y ministros, es decir, a miembros del Poder Judicial, que es un poder que había quedado al margen del proceso, por el que eran designados los poderes legislativo y ejecutivo. Es decir, parecía que el proceso democrático de elección popular, que es el que adoptó el país desde hace ya casi 200 años, en ese proceso electoral se participaba solo para elegir al Poder Legislativo y al Ejecutivo, pero el judicial había quedado al margen. Las casillas se abrirán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aunque se echa de ver que aunque se abra a las 8 de la mañana,
posiblemente no vaya a comenzar a funcionar ninguna casilla antes de las 8:30 porque no tienen autorizado ingresar a los espacios donde se colocarán las casillas antes de las 7:30. Y entonces el lapso que transcurre entre las 7:30 de la mañana, hora de entrada para funcionarios, y 8:30, hora en que se podría comenzar a elegir, pues es en realidad muy breve para hacer todos los preparativos que se requieren. A las 11 de la noche, sin embargo, se calcula, como el ejercicio electoral terminará a las 6 de la tarde, entonces se piensa que a las 11 de la noche ya se podrán dar avances y datos preliminares de la elección. En esta ocasión se van a elegir a 881 cargos. Es tal vez una de las jornadas con mayor cantidad de cargos que se van a elegir. 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito serán elegidos, lo que significa que el número de aspirantes fácilmente los va a triplicar, cuadruplicar o en algunos casos hasta quintuplicar. Bien, para hablar de todo esto nos hemos permitido invitar a 2 grandes amigos y que aunque ninguno de ellos tienen el cargo la profesión de abogados o de estudiosos del derecho formalmente, sin embargo, han estado muy comprometidos en esta tarea y han hecho diversos ejercicios de los cuales nos van a hablar en un rato más para saber cómo es que llegaron a estas conclusiones. Y ellos son Héctor Mazatán y Martín Martínez, a quien me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Martín. Pues días, bienvenidos Gonzalo, a esto, para que ustedes nos comenten cómo han llegado a decidir por quiénes votar o cómo votar o con qué criterios y con quiénes han estado trabajando estos criterios. No sé si quieras comenzar, Martín. Sí, bueno, dado que esta elección implica pues informarse y hay bastante información al respecto, es inédito este ejercicio y sí requiere de dedicarle un tiempo, un buen tiempo, y que bueno, algunas veces algunos comentan que pues dedicarle 3 horas o 4 horas a este análisis para decidir por quién votar es demasiado tiempo, pero si hacemos conciencia de que cuando nos involucramos con el celular en las redes sociales o con la computadora o con cualquier otro dispositivo, pues nos damos cuenta que se nos va el tiempo muy rápido y ya de repente ya consumimos 3, 4, hasta 5 horas en esa actividad. Entonces me parece que el tiempo pues no es una limitante, es más bien el interés de querer tomar una decisión lo más informada, lo más consciente y en lo posible consensada con quien quiera uno compartir esa decisión. Perdón, esa parte tú nos lo puedes explicar un poco, Héctor, cómo lograr esos consensos justamente ante los números que estuve señalando de tantos candidatos que se presentaron y tantos cargos que se habrán de elegir. Bueno, buenos días al auditorio que nos escucha. Yo pienso que para mí fue un privilegio que ese tiempo que teníamos para designar esto o decidir por quién votábamos,
tuve yo una pequeña intervención quirúrgica que me obligó a estar en la casa de ustedes y pude dedicarle el tiempo. Y cuando empecé a estudiar lo que tenía el INE, que nos estaba dando de información, me di cuenta de la importancia y de la oportunidad que tenemos nosotros como ciudadanos mexicanos de verdaderamente, pues como dice el artículo 39, tomar el poder nosotros para que todos los niveles de gobierno trabajen como debe trabajar un verdadero gobierno democrático. Y eso me permitió meterme a estudiar inclusive los currículums de mucha gente, pero es tanta la información que hay y son tantos los candidatos que cómo llegué yo a la conclusión de cuáles son los idóneos que van con mi idea personal de ver la situación que tenemos en el país. Y me di cuenta que había muchos analistas, entre ellos de muy buen y muy alto prestigio, que estaban haciendo su propio ejercicio. Entonces, basándome en las opiniones de ellos, empecé a cribar, pues, si se puede emplear la palabra, y empecé a seleccionar cierto grupo que, aunque era mayoritario, ya no era tan voluminoso ni tan grande. Y empecé así a estudiar a ellos. Y empecé yo a decantar con quién sí, con quién no. Y llegué a la conclusión de que las personas idóneas para mí son estas. Y van consensuadas desde un cierto punto de vista, sin estar en contacto con ellos, con lo que piensan muchos de esos analistas, sin que yo me dejara influir por lo que ellos decían, sino por lo que yo veía, y yo encontré muchas coincidencias entre cada uno de los candidatos, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia. Deben tener un cierto nivel, una cierta manera de trabajar, y lo mismo va a ser para mí. Uno de los más importantes es el que pues es inédito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial el Tribunal... La Sala Superior del Tribunal Electoral. El Tribunal de Disciplina Judicial. Ah, sí, claro. Porque es nuevo. Sí. Y antes la Suprema Corte, yo como ciudadano veía que lo que decían estos señores o estas señoras, pues simplemente era lo que se decidía y no había ni quien pudiera hacer nada. Sí. Entonces era el poder más grande que había en México. Sí, Martín, ¿no te parece que rebasa todas nuestras expectativas justamente el ejercicio que ustedes dos hicieron junto con otras personas y con muchas otras que están dando sus opiniones respecto de reunirse para estudiar y definir cómo habrían de organizar su voto? Bueno, sí, sí es complicado, pero es posible, ¿no? Tan es posible que lo hemos hecho y muchas personas lo han hecho. Se han reunido 2, 3, 4, 10, 20. Hay colectivos, hay organizaciones que se han reunido para ir definiendo su voto y pues siempre hay diferencias, ¿no? En este caso, el ejercicio que hicimos en lo que a mí concierne, yo tomé como una referencia general, muy general, la metodología que plantea Viridiana Ríos, esta analista de política, que ella en su sitio plantea unos criterios y que, bueno, a mí me gustaron porque agrupa la información que da el INE en el apartado del INE que dice "Conócenos", pero además ella agrega otros criterios y hace algunos señalamientos que me parecen muy interesantes.
al momento de hacer el ejercicio propio, bueno, yo ya no coincido con muchos de sus elecciones, pero la metodología me pareció muy interesante. No la asumo en su totalidad, porque hay criterios que me parecen que desde mi visión, no deberían de impactar tanto, pero sí algunas, el marco en general me parece muy interesante y me voy a permitir compartir uno, sobre todo en la boleta morada, que es la de la ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ella le da un peso muy importante a la orientación progresista. ¿Sí? Entonces ella para define más o menos, bueno, define que es para ella una orientación progresista y dice que para ella considera que un candidato o candidata es progresista cuando su perfil muestra interés por interpretar la ley con un enfoque orientado a la justicia social, defendiendo los derechos de los trabajadores, la equidad fiscal mediante impuestos progresivos y la competencia económica como herramienta para evitar el poder de mercado. Una persona juzgadora progresista protege el interés público frente a privilegios corporativos y prioriza la igualdad sustantiva por encima de la mera igualdad formal. Esta definición a mí me parece de lo más acertada y que con la cual concuerdo, ¿no? Entonces, para elegir candidatos en la boleta morada, que es para la Suprema Corte de Justicia, yo tomé muy en consideración esta definición de Viridiana Ríos y hace una puntualización muy interesante. Dice, ser afín a la 4T no significa ser progresista. Hay candidatas y candidatos con marcados vínculos a la coalición gobernante que no tienen un perfil progresista y viceversa. O sea, también no hay que actuar de manera como en automático, sino ser más analíticos y entonces sí revisar la información que proporciona el INE pero en el caso de la página donde Viridiana Ríos da su concentrado, ella retoma esa información del INE, pero también agrega otros y hace unos subrayados que ayudan mucho para tomar decisiones. Sí, se van a repartir el día de las elecciones, es decir, el domingo, Héctor, 6 boletas, una morada para ministros de la Suprema Corte, una turquesa para la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, una azul para la magistratura de la Sala Regional, una rosa palo para la magistratura del circuito y una amarilla para jueces de distrito. Por fortuna no tenemos elecciones políticas locales, porque hay 19 estados en el país que va a coincidir justamente el domingo con eso y entonces tienen que hacer un doble ejercicio, por un lado de elegir a ministros, jueces y magistrados, por un lado, pero por otro lado también a los que van a sustituir a los actuales funcionarios del Estado mismo. Entonces, a ellos sí se les ha complicado muchísimo. Aún así, justamente el ejercicio de la ciudadanía para colocar casillas para ir a votar, pues también exige mucha atención, mucho cuidado, aun cuando no estemos en la elección, en el momento de la elección de funcionarios del Estado. ¿A ti qué es lo que más te entusiasmó de todo este ejercicio, Héctor? Bueno, yo comentaba con ustedes hace un momento que yo empecé hace muchos años a interesarme en la política. Estaba demasiado joven, vivía en México y me tocó la suerte, entre comillas, de estar cerca de amigos míos que fueron funcionarios de alto nivel dentro de los gobiernos, sobre todo ya empezando con Miguel de la Madrid. Inclusive parientes, amigos muy íntimos, con los que difería yo totalmente de manera de pensar. Por la forma de actuar me tocó ver todo lo de algunos presidentes que ya, por ejemplo,
tan nombrado Zedillo ahorita, me tocó ver muchas cosas. Y entonces yo empecé a vivir una vida como de cierto coraje, porque no teníamos la posibilidad de hacer un cambio. Estaba todo totalmente cooptado por el gobierno, en aquel entonces el partido en el poder. Y ahora que viene esta transformación, que definitivamente es totalmente perfectible, pero que por algo tiene que empezar uno, para mí es un privilegio. Yo tengo la edad de 86 años y para mí es un privilegio que me haya tocado esta elección que vamos a hacer ahorita. Igual que la que fue con la cuarta transformación, los 2 sexenios, el que está en curso y el que ya terminó. Pero creo que si como ciudadanos tenemos la obligación de interesarnos en la comunidad, que es algo que se ha perdido mucho. El individualismo que comentábamos hace un momento está tirando por la borda todo lo que había ganado la humanidad en mucho tiempo. Entonces, yo sí invito a la gente a que verdaderamente, ya hoy es tarde decírselo, pero ojalá haya bastante afluencia de votantes y votantes que voten por lo que ellos piensan, no por lo que les digan que deben votar. Sí, quisiera señalar yo que el cómputo de los, es decir, el conteo de los votos que se emitirán el próximo domingo 1 de junio, no se harán en las casillas donde se depositó el voto. En los otros procesos que nos han precedido, sí se ha comenzado a hacer el conteo en las casillas y luego se hace ahí una lista provisional, se envía al Consejo Distrital del INE, para el cual están prestando ese servicio, y en el Consejo Distrital se continúa con eso. Bueno, en esta ocasión no se va a hacer en las casillas, sino se va a enviar directamente las boletas electorales a los consejos distritales y ahí se va a hacer el conteo, que va a durar del 1 al 10 de junio. O sea, va a ser 10 días, incluida la tarde del 1. Del 1. Sí, sí. De manera que va a ser justamente un proceso muy contado, muy revisado, muy atendido para dar a conocer el 15 de junio finalmente los resultados últimos de este cómputo. En ese sentido, bueno, algunos Martín, están hablando de que el Poder Judicial, que había permanecido al margen de los procesos electorales del Ejecutivo y del Legislativo, hoy con este acto del 1 de junio va a también sufrir o vivir un proceso de democratización. ¿A ti te parece que realmente esto influye para la democratización del Poder Judicial? Definitivamente, es un ejercicio que ya se institucionalizado, en donde se amplía la participación política del electorado a nivel nacional. Entonces ya los 3 poderes de la Unión, los 3 poderes del Estado serán elegidos por los ciudadanos. Esto es fundamental porque el Poder Judicial no se había involucrado en este proceso de democracia, ¿no? En este proceso democrático. Entonces, el hecho de que la ciudadanía tenga esta oportunidad de ir eligiendo a sus candidatos para conformar los cargos más representativos, los cargos más importantes en los 3 poderes del Estado, me parece fundamental. Definitivamente hay mucho por hacer, pero esta parte abre
una brecha interesante para que el ciudadano cada vez se involucre más en la toma de decisiones. Decisiones que en este caso nos afectan directamente en la vida diaria. Más adelante podríamos comentar algunos pequeños ejemplos de cómo decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afectan nuestra vida cotidiana y que en muchos casos varios no tenemos conciencia de ese asunto. Gracias, Héctor. A diferencia de los procesos electorales para cambio de funcionarios en los gobiernos ejecutivo y legislativo anteriores, en esta ocasión no se permitió el uso de mítines, es decir, de congregaciones de mucha gente a la que los candidatos se dirigieran y les expusieran sus propósitos. ¿Esto a dónde nos conduce? ¿No hay el temor o el riesgo de que los electores vayan a ciegas a votar porque no conocieron, no vieron a los candidatos, no los oyeron hacer sus propuestas específicamente? Bueno, yo pienso que el hecho de que no hayan recibido aportación del gobierno para hacer campaña, para mí fue muy sano. ¿Por qué? Porque donde entra el dinero definitivamente puede entrar muchas cosas y pueden salir otras. Entonces, para mí, si alguien tiene el deseo verdadero de ser juez y que además va a tener ciertas limitaciones, inclusive ya en los sueldos y en todo lo que se ha estado hablando, es algo muy valioso porque verdaderamente quiere hacer algo. Algo por la comunidad, algo por la sociedad, algo por nuestro querido México. Bien, Martín, hoy se está dando el último día del proceso de divulgación o difusión de estas elecciones. Y por lo tanto se considera el día de hoy cierre de campaña. O sea, ni jueves, ni viernes, ni sábado va a haber tal cosa. Va a ser un periodo de descanso o de reflexión. ¿Te parece que en ese sentido la elección ahora es, las formas de elegir es una limitante para entender el proceso que estamos viviendo? Bueno, me parece que es como una inercia de la veda electoral que se da igual en los procesos para el Ejecutivo, para la elección del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, pues, yo creo que está bien, pero a final de cuentas, a través de las redes sociales sigue circulando la información, sigue habiendo intercambio de información y simplemente se acota lo institucional y en este caso también abarca, por supuesto, a los candidatos y a las candidatas, ¿no?, que van a concursar por estos cargos, ¿no? Sí. Vamos a hacer una breve pausa por corte de la emisora, pero en unos minutos regresamos para continuar con esta entrevista. Nos seguimos viendo. Bien, estamos nuevamente con ustedes, el maestro Martín Martínez, el ingeniero Héctor Mazatán, y ellos hicieron varias reflexiones y nos las están compartiendo a propósito de este proceso electoral para jueces, ministros y magistrados del Tribunal, del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, estábamos en este breve lapso en que estuvimos fuera del aire comentando algunas dificultades con que ahora nos encontramos, porque decía,
ahora se va a quedar casi la mitad de las personas juzgadoras. Es decir, se renueva la mitad del Poder Judicial, pero la otra mitad no. Lo que implica que van a tener que estar trabajando personas con mucha experiencia, los que se quedaron, pero también con muchas mañas, probablemente, y tendrán que estar compartiendo criterios y decisiones justamente con personas que tienen orígenes diferentes y que andan buscando desde otra perspectiva las cosas. Héctor, ¿tú cómo ves este procedimiento? Bueno, viendo la dificultad, porque es una elección muy conflictiva, en el sentido de son demasiadas gentes las que van a seleccionarse, se tiene que estudiar por la ciudadanía y independientemente de eso, lo que está promoviendo la reforma es cambiar lo toral de lo que estaba sucediendo. O sea, los niveles de la Suprema Corte, la disciplina que no existía y el Tribunal Electoral son los escalones de arriba de la escalera. Si tú barres la escalera de arriba hacia abajo, vas a ir limpiando. Pero si no tienes a las cabezas o las gentes que tienen la mayor responsabilidad y que ya van a estar vigiladas por un tribunal de disciplina, no podrías hacer nada. Barrerlas de abajo para arriba o barrerla toda iba a quedar exactamente igual de sucia. ¿Coincides, Martín? Sí, bueno, me parece que sí hay que puntualizar que la Suprema Corte de Justicia se renueva o se elige en su totalidad, primero. Segundo, el Tribunal de Disciplina es nuevo, que sustituye al de la Judicatura, y ese es fundamental, que funcione, porque antes era juez y parte, ¿no? Pues la presidenta ministra era de la Suprema Corte, también era la presidenta de la Judicatura, entonces pues no puede funcionar eso bien, ¿no? Ahora sí van a ser separados, va a tener una autonomía e independencia el Tribunal de Disciplina, y eso va a permitir que ahora sí haya una, pues no diría que vigilancia, pero sí una observancia más puntual, y también que los ciudadanos tengan la oportunidad de ser escuchados y de que sus quejas, si proceden, tengan efectos, lo cual no pasaba antes. Y en el Tribunal Electoral Federal, pues hay nada más 2 sustituciones, porque son los que terminan su periodo. Bueno, entonces a mí me parece que hacia abajo los jueces de distrito y los magistrados de circuito, pues ahí sí se queda más o menos la mitad, nada más se van a cambiar el 50% aproximadamente. Ahí sí va a ser muy relevante la coordinación, porque se requiere de mucha coordinación, y la observancia de los otros niveles superiores, para que los procesos que están en curso no se demoren tanto. Esa es una. Segundo, que ya los criterios de justicia se apliquen como deben de ser, y que el ciudadano afectado tenga la oportunidad de quejarse y que sea atendido por el Tribunal de Disciplina. Entonces, sí es complicado en ese sentido, pero me parece que es necesario, que era muy necesario, porque si consideramos que era el Poder Judicial con un alto nivel de nepotismo, donde familias repartidas en diferentes cargos, siempre apoyando, bueno, es curioso porque dicen que cuando les dieron esos salarios tan altos era para que no estuvieran tentados a ser corruptos, a que se vendieran. Y bueno, el resultado pues, es que fue precisamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, el salario no implica que seas o no corrupto. Esto aquí ya está demostrado. Entonces, sí es relevante que esas estructuras superiores puedan coordinar adecuadamente todo hacia abajo,
pero con la observancia muy puntual del Tribunal de Disciplina, que es lo que permitiría que, como tú comentabas, Gonzalo, pues hay unos muy mañosos que todavía van a quedar ahí, pero ahora sí van a tener una observancia más puntual y tendrán que ser cuidadosos si quieren conservar su chamba, y no solamente eso, que puedan ser sancionados hasta penalmente, ¿no? Entonces creo que era importante mover la estructura de arriba para que poco a poco la de abajo se vaya cambiando, porque ¿quién no en su familia o con un conocido ha padecido decisiones atroces del Poder Judicial, ¿no? Tanto federal como local? Y eso que está diciendo Martín, Héctor, me mueve muchas cosas, porque me preocupa que desde hace un mes se suspendieron las sentencias justamente por el proceso de renovación, y entonces hay gente que se quedó atorada en la revisión de sus casos. Los que van a llegar, ¿qué tan inmediatamente van a abordar otra vez el tema para darle continuidad? Pero también hemos visto en largas tradiciones y conversaciones en nuestro país que hay gente que dura hasta 2 años o más, incluso toda una vida en la prisión, siendo inocentes, con el único problema que tienen es que son pobres. Así es. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo resolver todo esto ahora? Bueno, yo creo que todo cambio, y sobre todo de esta magnitud, representa un riesgo. Pues eso lo tenemos que tener bien pensado. Y se van a dar muchas cosas que no sabemos ahorita. ¿Por qué? Porque estaba todo bien controlado por la parte de arriba de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, que era un consejo administrativo, no era un consejo que tuviera el poder, como dijo Martín, de sancionar, inclusive de acusar penalmente a alguien porque no hizo su chamba, porque no trabajó bien o hizo algo indebido. Entonces ya no es igual el consejo a lo que va a ser el Tribunal de Disciplina. Y lo que está ahorita en proceso, pues es un periodo que va a quedar un tanto pendiente, como ya tiene un mes, como lo apuntaste, mientras empiezan los otros a trabajar, que será hasta el 1 de septiembre. Sí. Entonces se va a llevar 3 meses. ¿Y a ti te tocó, como estando ya en la cárcel o siendo juzgado, te toca este periodo? ¿Qué vas a hacer mientras? De todas maneras te tenías que aguantar si eras pobre. Sí. Si no, pues podías salir en las noches por lo menos a darte una vuelta, ¿no? Pero yo una cosa que veo riesgosa abajo es que todavía los gobernadores que pertenecen a un partido tienen el poder de definir muchas cosas. Y tienen el poder, digo, para entender a México te necesitas hablar con toda la verdad. Son cacicazgos muchas veces. Sí. Y esos cacicazgos pues mandan a la gente y saben dónde apretarle y dónde esto y dónde aquello. Entonces, todo esto va a llevar un tiempo bastante, para mi modo de ver, bastante largo, pero si no empezamos, nunca llegamos. Pero fíjate que en lo local, bueno, no es el caso de Querétaro, pero me parece que en las elecciones locales ahí los ciudadanos, los electores, tienen más información. Por ejemplo, aquí cuando sean las elecciones locales, nosotros sabemos de muchos jueces, de muchos magistrados, cómo se han movido, qué decisiones han tomado. Entonces sí es una información que fluye más. Aquí el asunto es que ya los gobernadores van a perder mucho de ese poder caciquil, porque pues son los que imponían, tú vas como presidente, tú eres magistrado, tú eres, oye, bueno, más adelante se va a abarcar lo de las fiscalías, que también los fiscales carnales, ¿no?, muy mencionados. Entonces, poco a poco se va a ir limpiando toda esta estructura que ha afectado a la mayoría de la población en México, no de ahorita, desde la época de la colonia.
desde entonces. Estamos siendo afectados por ese poder llamado judicial, ¿no? Pero entonces esto significaría que no hay posibilidad de pensar en la democratización legal. Si nada más se va a cambiar ahora el 50% y suponiendo que estos 50% llegan con otro ánimo de innovar, meter nuevos aires, etcétera, pero el otro 50% no, entonces, ¿cuándo vamos a lograr la democratización judicial o legal de manera que efectivamente podamos confiar en nuestro sistema? Sí. Bueno, yo creo que hay algo muy importante. La siguiente elección del otro 50% va a ser hasta el 2027. Estamos hablando de 2 años. Entonces, es un periodo largo. Ok. Ahora, por otro lado, si tú vas a Suprema Corte, volvemos a lo mismo, al Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral, que son las 3 partes torales de todo el sistema judicial. En el momento que nosotros como ciudadanos definamos quiénes son democráticamente quienes ocupan esos lugares, tengo la plena seguridad, yo por lo menos en lo personal, de estar vigilando estas 3 partes, estas 3 secciones. ¿Por qué? Porque ya tienen ellos responsabilidad con la ciudadanía. Ya no dependen del presidente, ya no dependen del legislativo, ya no dependen de nadie más que de la ciudadanía. Y la ciudadanía tenemos la obligación, nosotros, si queremos ser democráticos, de trabajar. Ahora, yo creo que el Tribunal de Disciplina sí debe de hacer un gran esfuerzo para difundir toda la normatividad que sea provechosa para el ciudadano. Entonces, si, como dicen, bueno, el 50% no va a cambiar, se va a quedar, y varios trabajadores que también tienen sus mañas y que seguramente van a empezar a querer poner piedritas en el camino a los que llegan, bueno, para eso está el Tribunal de Disciplina, y entonces los que llegan tienen ese apoyo de decir, bueno, tú estás obstaculizando, estás siendo omiso en esto, te estás corrompiendo en tal o tal caso, te vamos a iniciar un proceso en el Tribunal de Disciplina. Y entonces estamos en el entendido que este tribunal va a funcionar y va a tener que corregir eso de una u otra manera. Al menos está presentando un instrumento que posibilitaría ese ejercicio, ¿no? Aunque justamente como estamos apenas comenzando, no sé hasta cuándo o cómo lo vamos a poder activar. Fíjate que ahorita y precisamente en este proceso que estamos viviendo, nos encontramos con una cantidad terrible de, pues son los famosos bots, las noticias falsas, etcétera, etcétera, y gente que dice que es una tomada de pelo el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, hay mucha gente que está descontrolada por esto. Pero entonces ahí lo que tenemos que hacer nosotros es definir precisamente qué es lo que queremos hacer con nuestra comunidad. Y ya hablo comunidad, toda la República, porque esa es la realidad. Nosotros somos un país, somos una nación, somos un grupo de hermanos. Tenemos que trabajar por nosotros mismos. Entonces, para mí es una obligación hacerlo. Sí, aunque tú tienes que comenzar con tu entorno inmediato. Claro. Sí. Claro. Ahora, fíjate, eso que comentan de aquellos que están promoviendo el no voto, Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, ¿por qué? Porque a él no le conviene. No. Obviamente, cada quien va a defender sus intereses, porque con este cambio de la Suprema Corte de Justicia, seguramente va a tener ahora sí que pagar, ¿no? Bueno, pero dice, no voten, pero ellos sí se están organizando para grupos para que vayan a votar,
para poder tener candidatos a modo, porque pues ahí ya están, sobre todo los postulados por el Poder Judicial, hay varios, casi todos, que sí pues han sido muy negativos para los intereses de la vida nacional. Pero ahí encontramos un grupo, tú ahora has hablado de Carlos Salinas Pliego y podríamos hablar de varios otros afines que andan buscando mantener el statu quo para que no se hagan olas y ellos puedan seguir satisfaciéndose. Pero hay otro grupo que está en el lado inverso, dice, jamás ha funcionado el Poder Judicial, jamás. Y entonces ahora lo que les vamos a dar van a ser nada más argumentos para decir, ya estamos trabajando, pero esto es, a final de cuentas, intocable. El Poder Judicial no se toca. Pero relativamente va a depender mucho de la ciudadanía, eso. O sea, nuestra obligación como ciudadanos es vigilar, como tú dijiste, a tu entorno más pequeño, ¿sí? Entonces tú tienes que buscar la justicia para todos, igual. Que la justicia no dependa de que yo puedo pagar a un juez, o sea, abiertamente, para que me esconda los documentos, como ya ha sucedido. Y es el caso de Salinas Pliego, que todo el mundo conocemos, no estamos inventando nada. Entonces, si yo con mi dinero y tú con tu no dinero, valemos lo mismo, ¿qué es lo que tenemos que lograr en la justicia? Que seamos iguales en lo justo. Sí, pero el segundo grupo al que yo me referí es aquellos que dicen, de suyo el sistema social que vivimos está putrefacto. Más bien hay que buscar una transformación revolucionaria que haga a un lado, incluido esta renovación de jueces, magistrados, etcétera, porque sigue estando dentro del sistema. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar por completo el sistema. Bueno, sí, pero aquí digo, esa es una discusión de siglos incluso, sí. En México se agudizó mucho en los 70, 60. Así es. Pero sí hay que ser conscientes de entre lo deseable y lo posible, ¿no? Porque, bueno, tú puedes decir, no, pues ¿de qué me sirve cambiar el Poder Judicial si la estructura económica es muy desigual, muy inequitativa? De acuerdo, pero no podemos, o sea, las condiciones no están dadas para hacer un cambio tan radical y la historia nos da la razón en ese sentido, ¿no? Las experiencias que ha tenido en otros países es que han caído en crisis tremendas y bueno, aquí vamos paulatinamente, progresivamente, pero avanzando. Y a mí me parece que es lo más adecuado porque es lo que menos castiga al pueblo de México. Ahora hay algo muy importante. Si quieren una revolución para cambiar, ahí el que sea más fuerte es el que gana y es el que va a escoger a los jueces, a ver dónde está la justicia. Inevitablemente. Tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Entonces, la violencia no puede llevarte a ningún lado, definitivamente. Entonces, tenemos que... Yo estoy muy contento con lo que está sucediendo porque llevamos este sexenio, la parte 6 meses y el sexenio anterior, que ha tenido un cambio muy fuerte en donde no se ha roto un solo vidrio. Entonces no hay violencia realmente. Sí, y yo creo que este proceso, este ejercicio es muy interesante porque promueve el pensamiento crítico, porque hay un propósito muy definido. En función de ese propósito, todos como ciudadanos tenemos que investigar, buscar fuentes en la medida confiables en la medida de lo posible y llegar a conclusiones individuales y colectivas. Entonces, eso es formativo y es muy importante para que esta sociedad se vaya transformando con un criterio más amplio, en la medida de lo posible más objetivo y que sea en beneficio de todos, no nada más para unos cuantos. Sí, antes de entrar al estudio para hacer esta entrevista, comentábamos que además nos damos cuenta de un proceso social muy peculiar,
Hoy la gente espontáneamente se ha estado uniendo para tomar las decisiones, para informarse y poder decir, vamos a tomar esta decisión, vamos a elegir a estos, etcétera. Lo que significa que desde ese punto de vista, al menos esta ocasión nos ha servido para activarnos, desde el punto de vista de la democracia. Claro. ¿Sí? Desgraciadamente, pues tenemos que cortar. Sí, Me gustaría que hubiéramos continuado siquiera unas 2 horas más, pero bueno, tenemos que cortar y les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Martín. Es un privilegio. Y nos seguiremos viendo dentro de 8 días con Ángel y Rocío. Muchísimas gracias. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.